Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy, muy buena noche, 17 de septiembre de 2025. Sean todas bienvenidos, espero que estos días de fiestas patrias les hayan pasado muy bien. Y bueno, pues les regresamos también a las actividades académicas y hoy tenemos un gran invitado que está por aquí ya con nosotros, el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. ¿Cómo estás, doctor? Muy buena noche. Buenas noches, saludos a la audiencia, un gusto. Pues esperemos que se vayan conectando más, pasen la voz, ojalá puedan sumarse más, porque el día de hoy va a estar bastante interesante la charla de hoy que tiene que ver con el papel de la educación especial desde su historia para atender la inclusión. ¿No? Un tema bastante interesante, lo dialogábamos ahorita unos minutos antes de ingresar a ya al en vivo con el doctor, y bueno, bastante complicado que hay muchos temas que abordar, pero déjenme, voy a darles una breve reseña, aunque su currículum es muy grande del doctor, pero bueno, vamos a leerles algo de lo que ha hecho el doctor por aquí. Ay, no lo perdí. Pero aquí están, lo que se van conectando nuestros amigos a la charla. Bueno, el doctor Rodolfo Cruz Vadillo realizó estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, doctor en Pensamiento Crítico por el Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, especialista en docencia por la UVM de Veracruz, maestro en Necesidades Educativas Especiales por la Universidad Cristóbal Colón, especialista en investigación educativa por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación primaria por la Escuela Normal de La Paz, Veracruz, y también realizó una estancia postdoctoral en la Unidad Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues tiene bastantes pues títulos también que podremos aquí nombrar. Es profesor de seminarios, de licenciatura, maestría, doctorado, especialidades en diversas universidades del estado de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Director de tesis de doctorado y maestría en licenciatura, actualmente profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la UPAEP, eh, profesor invitado en el doctorado de Ciencias Aplicadas a la Educación, y bueno, pues ha realizado diversas investigaciones, tiene muchas, más de 40 publicaciones en artículos científicos, pues da conferencias, da charlas como la de hoy, y bueno, y en sus ratos libres, pues también tiene vida personal el doctor. Doctor, pues bienvenido, muy buena noche. Buenas noches, no, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y el espacio, ¿vale? No, y también ya sabes que eres de casa, ¿no? En este espacio de educación especial hoy. Y justo platicábamos con el doctor para empezar a agarrar calorcito, que se sigue percibiendo en las escuelas, en un artículo que precisamente ahorita le voy a pedir al doctor que nos lo comparta, que es parte de lo que hoy vamos a platicar hoy, un artículo donde él eh, pues trabaja toda esta parte epistemológica de lo que es la educación especial, en esa historicidad, pero también el papel que juega en la educación inclusiva, que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y les decía, una de las grandes dificultades todavía sigue es por qué atendemos al alumno por su condición y luego de esa condición por la deficiencia, esperando una respuesta terapéutica en un modelo médico o cómo transitamos a una intervención pedagógica dentro del campo de la inclusión. Ese es como varios como temas que vamos a ir abordando, doctor. No sé si quieras Claro. comentar algo de ahí para ir a Sí, claro, preguntarte algo también. sí, sí, sí. Bueno, pues ya nada más como poner esta demarcación, ¿no? Porque, bueno, ciertamente la historia de la educación especial, pues es amplia, pero tenemos que cuidar como ser anacrónicos, ¿no? Porque de repente la historia no le juega muy bien, o sea, a la propia educación especial, porque desde nuestros conceptos actuales, por ejemplo, de inclusión, pues se ha tachado de excluyente, ¿no? Sin embargo, tendríamos que pensar que la educación especial ha respondido diría Foucault, a su episteme, a su momento, a su contexto histórico. Y bueno, si bien
podemos hacer ciertas críticas de mejora, pues tampoco podemos, o sea, no podemos aplicarles la idea de inclusión al pasado diciendo, ¿y por qué no fue incluyente? Bueno, pues porque esa situación todavía no está visible. El gran logro de la educación especial fue pensar que había educabilidad ahí donde otros pensaban que no había educabilidad, ¿no? Y entonces, algo que me parece interesante que hoy lo abordamos, que es el gran reto de la educación especial, es pasar de la mera cuestión del aprendizaje como esto pensado como en lo individual, en lo que tiene que hacer, este trabajo que tiene que hacer el educador especial directamente con el chico para trasladarse, deslizarse hacia lo educativo. Es decir, nos interesa el aprendizaje, sí, pero también hoy por hoy, en este plano de inclusión, nos interesan las condiciones que hacen posible ese aprendizaje. O sea, ya desencializamos el problema, como bien decías, Alfonso, que ya no es la condición, la discapacidad, el trastorno, sino es eso, pero también las condiciones que rodean y que hacen posible, facilitan, obstaculizan eso, y ahí ya estamos en el terreno de la inclusión. Así es. Tienes el... Sí, no me di cuenta. Y en ese mismo elemento, pues falta hablar del contexto, que es algo que referías, y de esos elementos que están alrededor de esas situaciones. Y pues quisiera empezar con una pregunta bastante interesante, porque a veces también se nos olvida cuál es la función de la escuela en la actualidad, ¿no? Sí. Y eso nos podría ayudar para ver entonces de qué manera vamos a intervenir también con las niñas, niños jóvenes que la habitan, ¿no? Que están ahí en ese lugar. Fíjate que aquí te quiero comentar algo que pasó. Yo trabajo con educadores especiales que se están formando. Entonces, una chica presenta su proyecto final. Entonces, yo reviso su tesis, porque es su tesis con la que cierra su licenciatura, y me fijo que que se supone que era cómo, o sea, favorecer la inclusión de un chico con síndrome de Down no escolarizado a la escuela, o sea, que nunca había estado en la escuela. Y cuando uno revisa su propuesta de intervención, que ahí va o sea, lo que no nos damos cuenta, la función de la escuela, ¿no? De la educación. Yo le digo, oye, amiga, mira, es que tu propuesta de intervención no le encuentro, o sea, no le encuentro como la cuadratura, es decir, pues es una serie como de actividades que tú pusiste, como si esta me gusta, esta otra, ay, ponle esto, canta, juega, baila, pero no le veo una articulación que esté pensada en lo que tú me estás diciendo, que es este chico, ¿no? Con síndrome de Down. Su respuesta fue, bueno, pero es que el chico logró la socialización. Y entonces de repente la discusión era, oye, qué padre, pero mira, parece ser que logró la socialización, no gracias a tu intervención, sino aquí, y aquí me parece algo bien potente, sino la propia experiencia que tuvo de estar en la escuela, de sentirse retado, de conocer mayores, otros compañeros, de tener actividades como las que tuvo, por supuesto, que si bien no estaban pensadas en él, pues lo ayudaron. Es decir, que la escuela ese currículum oculto, eso que no está escrito, que no pasa por los contenidos, sí que tiene un plus, algo que a lo mejor nosotros no vemos. En este caso, en este chico, esa socialización que no tenía, ¿por qué? Porque él no estaba escolarizado, porque no iba a la escuela. Entonces, me parece que de repente vamos a encontrar todavía mucha resistencia de los profes de decir, mi función solo es que ellos aprendan estos contenidos. Y yo creo que aunque el profe solo quiera, vamos a suponer que el profe hace un esfuerzo por solo dar los contenidos, hay algo en el dar los contenidos, en la interacción en el día a día, que ya produjo algo más. O sea, que en la escuela, aunque yo solo estoy enseñando un contenido, se están produciendo otras experiencias que esas podemos pensar como estas condiciones de aprendizaje. O sea, hay otras formas de socialización, de aprendizaje, ¿verdad? Que no están en el radar de los profes. Y ahí es donde está, podríamos decir, lo preocupante. Porque como esta chica, o sea, lo tengas presente o no lo tengas presente, tu actuar ya está produciendo algo. El problema es que si no lo tienes presente, nunca vas a saber, ¿verdad?, qué es lo que estás produciendo y desde dónde. ¿Por qué? Porque no has hecho un ejercicio de autorrevisión acerca de lo que estás haciendo. Entonces, me parece que ahí hay un elemento de la escuela que nosotros no podemos negar,
que va más allá de las propuestas curriculares y los contenidos y que tiene que ver con la propia experiencia de estar ahí, el reto, ¿no? La socialización, el intercambio, los conflictos, los problemas, que ya per se, vamos a ponerlo así, ya tienen un elemento altamente educativo, no planificado, no racionalizado, pero sí presente, ¿no? Y fíjate que pensaba también en cómo ese estar ahí, pues también le puede dar elementos para esa vida, ¿no? Esa vida después de la escuela, Claro, porque así ese es es. el otro reto. Hace rato decía algo, lo planteaba con el doctor, algo que a lo mejor también va a sonar muy fuerte, pero ¿qué tal si también algunos de estos niñas, niños o jóvenes no alcanzan trayectorias académicas, ¿no? De una prepa, una universidad, pero entonces, ¿qué les vamos a ofertar? Porque hay más oportunidades, no nada más son esas, ¿no? Hay situaciones técnicas, hay, por ejemplo, la formación laboral en los centros de atención múltiple, o sea, ¿qué otras alternativas también lo vamos a llevar y que desde la escuela podemos generar? Que ahí también hay un gran reto, doctor, para que entremos al otro punto. Claro que sí, y es que, a ver, uno puede pensar que mientras más grados académicos, ¿no? Niveles educativos, tú estás precisamente más educado, ¿no? Esa ha sido como nuestra idea, ¿no? Si tienes más títulos, si tienes más niveles académicos, entonces ahí estamos hablando de mayor educación. La realidad es que hablemos de personas con discapacidad, hablemos de quien sea, o sea, no todos, y en México menos, ¿verdad? Llegamos a la educación superior. ¿Por qué? Pues porque no precisamente tendríamos que pensar que es la educación superior, aunque ahorita es obligatoria, es universal, ¿no? Y es un derecho, bueno, que no todos precisamente tendríamos que pasar ahí para poder tener una vida vivible, me explico. Es decir, que tendría que haber otras opciones donde no se separara tanto el trabajo intelectual como esta idea acerca de yo soy más inteligente y por ende tengo que debo tener mejor niveles de bienestar porque tengo más estudios de un trabajo manual que sí que lo necesitamos, pero que también es, o sea, que sí que necesitamos el trabajo manual, pero que en este contexto pues pareciera que es secundario, no es de una persona educada o es porque ya no te quedó de otra, cuando puede ser efectivamente una salida para muchas personas que su finalidad o no van a llegar no van a llegar a la universidad, no van a llegar a tener una licenciatura, pero pueden desempeñarse en algo y bueno, y satisfactoriamente, ¿no? Sí, y que además la escuela también lo puede ofrecer. Pero bueno, ese sería como un punto de llegada. En este sentido, doctor, ¿cómo entonces, desde la historicidad de la educación especial, se sigue perpetuando procesos de atención o de intervención que tendríamos que replantear para poder entrar en estas nuevas dinámicas también de una sociedad más inclusiva, porque a eso le apuntamos? Sí, a mí me parece que es, bueno, es un reto y tendríamos que ver como la historia de la educación especial desde como una clave genealógica, es decir, como momentos muy, muy específicos que respondieron históricamente a la historia. Por ejemplo, cuando uno ve los modelos, dice, el modelo de prescindencia, ¿por qué él se prescindía de las personas y había un pensamiento mágico? Bueno, pues porque ahí la episteme, diría Foucault, era teológica, o sea, la explicación solo la daba Dios, entonces si es Dios, eso es lo que está ahí, es un castigo, es una cuestión indeseable y por tanto, bueno, pues nosotros podemos prescindir de eso, es decir, en ese momento pues no se pensaba en cómo los sistemas políticos, por ejemplo, los sistemas sociales tenían una explicación aparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la educación especial surge en ese momento de modernidad donde hay una impronta científica, donde dice, bueno, puede haber educabilidad y puede haber aprendizaje. Sin embargo, todavía estaba pensado en que eran los sujetos aquellos que tenían que irse amoldando, corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque lo que se intentaba era unificar un proyecto moderno en ese sentido, diría Foucault, la mismidad que era reconocer el orden que tenía lo social, o sea, no se había pensado, incluso ni siquiera se pensaba en inclusión,
O sea, se pensaba en este ejercicio de normalización donde mientras mejor estuvieras tú adaptado a ese contexto y pudieras hacer las cosas, pues mucho mejor, ¿no? Ahí lo que vimos fue una impronta de una educación individualista que hoy todavía tiene resabios, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la educación especial hoy tendría que plantearse eso en la medida en que pareciera que su práctica, fíjese, se queda ahí en ese sentido de una práctica científica, neutral, no política, ¿no? O sea, como la propia intervención era algo natural, era científico y era algo que tenía que hacer, que hoy por hoy la inclusión lo está empezando a cuestionar, y no a la educación especial, la inclusión está cuestionando a la escuela, y aquí me parece que es algo importante que nosotros tenemos que ver, porque de repente pensamos equivocadamente que la inclusión lo que está haciendo es atacando o replanteando la educación especial. No, la inclusión está replanteando lo escolar, porque esa sería otra distinción que tendríamos que ver, lo educativo y lo escolar. Entonces, la propuesta de inclusión está replanteando todo lo escolar y eso incluye el propio funcionamiento de la escuela. Por eso yo no me he cansado de decir que hay ciertos problemas cuando encontramos textos que dicen hay que ir de la educación especial a la educación inclusiva, porque lo que nos hace pensar eso es que la educación inclusiva va a ser en la medida que desaparezca la educación especial. Pero ¿qué pasa? Que eso lo que deja sin tocar es la escuela regular, como si la escuela regular no tuviera ciertas prácticas excluyentes, segregatorias al interior. O sea, uno puede estar, fíjese, uno puede estar fijado, ¿no? Al interior, pero estar en los márgenes. O sea, ¿qué era lo que pasaba? La ficción de, estás en la escuela regular, entonces estás incluido. No es cierto. O sea, puedes estar en el interior, pero en los márgenes, excluido y estando incluido. Entonces, ¿qué pasaba con la escuela? Bueno, pues que también no todos aprendían, no todos tenían un lugar, no todos tenían un estatus, y eso sí que también se nos puede antojar bastante excluyente, incluso bastante violento, y que no tiene que ver con la educación especial, porque hasta hace no mucho la educación especial era un sistema paralelo. ¿Y qué atendía la educación especial? Bueno, pues aquellos que no eran aceptados por la escuela regular. O sea, que había un primer desencantamiento o exclusión primaria, ¿no? Un primer desencantamiento, y ese desencantamiento era de la propia escuela regular, que no podía tener a todos los estudiantes y que entonces, mandaba a los estudiantes a la educación especial, ¿no? Eso de repente se nos olvida porque ahora es como, bueno, pues tenemos que desaparecer la educación especial. Ciertamente, hoy por hoy nosotros tendríamos que repensar en esta clave de inclusión a la educación especial, porque me parece en esto que tú platicabas, que para muchos se quedó en ese espacio donde parecía solo un ejercicio científico. Es decir, un ejercicio científico donde lo que toca es identificar el diagnóstico, corregir, reparar, mejorar las condiciones, y eso es lo que le toca a la educación especial. Y en este marco, por ejemplo, en esta nueva episteme de la inclusión, bueno, pues es que eso lo que hace es despolitizar lo escolar, es decir, como si el trabajo que hacemos, la intervención que se hace, no tiene un elemento político de construir un tipo de sujeto, de afirmar un tipo de normalidad, incluso de afirmar la mismidad frente a la otredad. Entonces, me parece que esa es una discusión que tiene que llegar de carácter epistemológico a la educación especial, y que la finalidad no es desaparezcamos la educación especial porque la educación especial tiene un saber, sino más bien este saber en qué lugar lo vamos a colocar, ¿para qué? Para evitar que termine teniendo un efecto reificador. Es decir, Axel Honneth dice, reificar es cosificar. Y hay un proceso cosificador ahí donde nosotros pensamos que los chicos se restringen o su existencia se restringe precisamente a su diagnóstico, ¿no? Estos chicos que tienen un diagnóstico y entonces son su diagnóstico, encarnan su diagnóstico, y el papel del educador especial es diagnosticar y curar, ¿no? Y olvidar, ¿no? Bueno, pues que eso es todavía mucho más complejo que solamente ponerle una etiqueta o nombrar a alguien y decir que tiene una serie de características, sino que nosotros tenemos que pensar también en que eso no basta si no revisamos también las condiciones por las cuales un estudiante, un chico puede existir en la escuela, en el trabajo, donde nosotros queramos, que ahí ya estamos viendo la impronta de la inclusión, que no es una disciplina o multidisciplina como la educación especial, yo diría, es un principio orientador.
Sí, y fíjate que pensaba también en cómo estos elementos que planteas, ¿no? Y que pones allá a la mesa, van a ayudar para que la educación especial trabaje en conjunto con la escuela de educación básica. Porque ese es el otro punto que nos ha costado mucho trabajo, doctor. O sea, creo que hay como muchas aristas de todo este proceso de trabajo hacia la inclusión, ¿no? Que van desde esto que planteabas, pero también en la otra parte de ese trabajar, de ese compartir saberes y luego ponerlos a disposición de lo pedagógico, ¿no? Que ahí también creo que hay un gran reto, doctor. Sí, y es que, a ver, ¿cuál es el efecto que tiene de repente que yo, educador, por ejemplo, crea que mi única responsabilidad es este chico aquí que logre hacer tal cosa, que logre no ir al baño, que logre estar sentado, que logre poner atención? Es reducir, ¿no? Reducir toda la humanidad, toda la complejidad a una sola cuestión. Por ejemplo, al diagnóstico. Ahí hay efectos reduccionistas. A mí me parece que eso niega la complejidad y niega precisamente o invisibiliza pues toda la complejidad del acto educativo y toda la complejidad en torno a los agentes, al papel que le toca al profesor, al papel que le toca al padre de familia, al papel que le toca al directivo, al papel que le toca a los profesores, ¿no? De repente pensamos, y esto me parece que es un problema como que solo parte de la idea que solo hay ciertos mediadores que son los únicos que pueden, valga la redundancia, mediar entre el chico, ¿verdad? Y la escuela. Y entonces, si ese mediador no existe, entonces no puede haber, no hay un puente, no hay comunicación entre el chico y la escuela. Y entonces lo que hace es terceriza, ¿no? Es decir, indirectamente nunca hay, y a veces ese es el efecto que no pensamos que pasa cuando el educador especial saca al chico, cuando atiende al chico solo de forma individual, es que entonces lo que está planteando es que el único que puede mediar entre la escuela y el chico es él. Y entonces sí que tenemos profesores que nos dicen, yo no estoy preparado para nada de eso, yo nunca he trabajado con esos chicos, yo no tengo la especialidad. ¿Por qué? Pues porque pareciera entonces que el único que puede mediar entre estos dos es el educador especial, cuando, bueno, pues UDI y todo que va en avanzada en la propuesta, por ejemplo, ya están diciendo, a ver, no vamos a trabajar solo con el chico, no lo vamos a sacar. Si bien podemos trabajar con el chico en el aula, también el trabajo, y eso es parte también de la SUSAER, de la propuesta, es vamos a trabajar con el profe, porque somos sistemas de apoyo, no para trabajar y corregir al chico, que eso es lo que de repente quiere el profesor, ¿no? Llévatelo y regrésanoslo compuestito. No, es cómo le hacemos, ¿para qué? Para animar ese trabajo pedagógico y ver que todos los agentes tienen una parte importante y que no solo existe el mediador, el único, por ejemplo, un educador especial o un especialista, que es el único que puede realizar un trabajo educativo con los chicos, ¿no? Y eso me parece que no vemos como el efecto que tienen, ¿no? Yo le digo cuando he platicado con educadores especiales, miren, o sea, esto es una queja constante, pero también si ustedes lo permiten, o sea, si esto ustedes por facilidad, porque lo que ustedes quieran, aceptan sacar al chico constantemente y que el chico no esté ahí, están favoreciendo esta idea acerca que el único que puede hacer la mediación eres tú. Y el profesor entonces nunca se va a vetar, porque va a decir, no, el educador especial es el que tiene que hacer esto. A mí eso no me corresponde, ¿no? Y fíjate que también esto me lleva a qué tanto realizamos esa reflexión, porque de repente en las escuelas que luego asisto, ¿no? Toca como escuchar a la hora de hacer como su propia radiografía de cómo estamos, pues decimos, no, nosotros somos inclusivos porque pues aquí están los alumnos y aquí los Uh -huh. tenemos y los estamos atendiendo, entonces sí somos inclusivos, ¿no? O sea, y no nada más por el hecho de que están ahí, ¿no? Como si se cubriera una cuota de inclusión en la escuela. Y Sí, entonces no hay sí. un análisis, ¿no? De lo que, desde nuestra intervención como maestros, ¿qué estamos haciendo con relación a ello, doctor? Sí, porque ahí me parece interesante porque entonces la inclusión
se reduce a la simple presencia, ¿no? Entonces, a ver, esto me parece que, ¿cómo complejizar la inclusión? Porque si uno lo piensa, tiene un carácter dinámico, no es algo acabado, incluso es, vamos a decirlo, desde una visión, es trágica. ¿Por qué es trágica? No por mala, trágica porque está casi en ese terreno tan complejo, indecidible, donde necesitamos incluir, o sea, tenemos el deseo de incluir, pero muchas veces lo que empezamos a hacer por inclusión no logra captar eso cuando dice la inclusión para todos, pues siempre hay gente que se queda al margen, ¿no? Siempre hay gente que no lo logra, siempre los procesos, las leyes, las instituciones excluyen, o sea, terminan excluyendo porque no logran, ¿no? En ese dinamismo donde la inclusión pareciera que cada día exige más, y cuando exige más, por eso lo digo, es trágico, porque entonces, a pesar de que tenemos esta propuesta de inclusión, todavía no hay un sistema educativo en el mundo que pueda decir tenemos una inclusión total y plena donde nadie está quedando al margen, ¿no? O sea, los sistemas, vamos a ponerlo así, van excluyendo como efecto incluso de la propia inclusión. Y esas exclusiones, muchas veces cuando no pasan por la reflexión, pueden ser consideradas justas o consideradas legítimas. Es decir, pueden ser incluso consideradas no exclusiones porque son parte del sistema, porque hemos naturalizado, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas educativos, ¿no? Entonces, creo que como educadores, bueno, de aula regular, pero también como educadores, pues de USAER, ¿no? Como educadores especiales, sí toca como una autorrevisión acerca, por ejemplo, de no solo la finalidad que yo tengo como educador, que sea que el chico que tenga aprendizaje, que podamos identificar sus fortalezas, que podamos hacerle un plan, todo, ¿no? Sino también prever cómo esa práctica en un determinado contexto puede tener efectos que no son precisamente, diría Foucault, no coinciden precisamente con las finalidades. Y esos efectos de repente, bueno, cuando nosotros aceptamos solo trabajar con el chico, incluso nos piden, porque así pasa, nos piden el diagnóstico y hacemos diagnósticos, pero sabemos que ese trabajo de diagnóstico no es tan simple, tendría que ser un trabajo todavía interdisciplinario, con otras reflexiones, ¿no? Con otros elementos constitutivos, bueno, lo hacemos, etiquetamos, bueno, eso va a tener un efecto que no vemos y que puede permitir incluso, ¿no? Pensar, porque eso creo que es algo que ha circulado últimamente, pensar que somos más incluyentes en la medida en que podemos hacer mejores diagnósticos, ¿no? Porque hoy tenemos un ejercicio de sobrediagnóstico, no, o sea, no solo, y con esto no quiero decir que el diagnóstico no sea importante, ¿no? Sino que pareciera que la impronta, la función es, vamos a diagnosticar, necesitamos mejores instrumentos para diagnosticar, todo el mundo pasa diagnosticados, salen diagnosticados y tenemos falsos positivos, tenemos diagnósticos bien hechos, pero tenemos también diagnósticos medianamente realizados que, bueno, que dan como efecto, que es lo interesante, la cuestión trágica de la inclusión, que dan como efecto efectivamente que vamos avanzando en la inclusión, cuando en realidad, de facto, ese exceso de diagnósticos lo único que están haciendo es yendo en contra precisamente de algunos estudiantes que, bueno, que están siendo estigmatizados por el diagnóstico, desacreditados por el diagnóstico, diagnósticos no muy precisos y que, bueno, pues al final están legitimando su salida, quedarse ahí a la mitad de los estudios, la baja de expectativas, la idea acerca, por ejemplo, de que no lo van a realizar, porque ahí hay algo interesante en la construcción del diagnóstico que están realizando los profesores y que no solo es un ejercicio, porque me van a decir, Rodolfo, pero ya tenemos las estrategias, han mejorado para el diagnóstico, o sea, tenemos mejores herramientas para hacer el diagnóstico. Bueno, yo de eso no estoy hablando, yo estoy hablando de pensar que la inclusión inicia y termina con que yo pueda identificar estudiantes y poderlos diagnosticar como si, fíjate, como si el diagnóstico fuera algo que se tiene, o sea, como es algo que tiene el sujeto, que te toma la foto al sujeto y que no es más bien un resultado. O sea, el diagnóstico como algo que se posee, como algo que tiene el chico,
El chico es su diagnóstico y no como resultado, ese diagnóstico como el resultado de qué, de una práctica educativa que pudo haber sido enriquecida, que le ayudó a aprender, o una práctica educativa todo lo contrario, ¿no? O sea, tendríamos que pensar que muchas veces esa construcción diagnóstica es el efecto también de una experiencia de exclusión, una experiencia de violencia, que si bien no quiere decir que si no lo hubiera el estudiante, o sea, desaparece la discapacidad, no me refiero a eso, pero sí que ese grado de intensidad, esa ausencia de habilidad es el resultado, también ese diagnóstico es el resultado de una acción pedagógica determinada, llámese A, B, blanco, negro, buena, mala, ¿no? Y fíjate que hablando del diagnóstico, me vienen algunas situaciones que me han tocado, me han platicado, donde el mismo profe que tiene cierto, pues con base en su experiencia, ¿no? A la hora de que insiste con el padre de familia, necesitamos el diagnóstico para el trabajo y le aventan ahí un rollo al padre, y cuando llegan con el diagnóstico hasta el maestro dice, ya ven, se los dije, por eso no aprende. Esa es una. O la otra, cuando llega el padre de familia, ok, ya tengo el diagnóstico, ahora qué va a hacer. ¿No? Ahí hay dos posturas, ¿no? De esa situación de que lo dije, pero pues ya, como que ya me doy bien servido porque ya logré, entonces eso me puede justificar el que no aprenda o que no participe, el que no mejore su conducta. Y la otra, cuando el padre también me echa en cara esa parte, yo ya hice lo mío como papá, ahora, ¿cuál es tu respuesta educativa frente a esta situación? Que hay dos temas ahí, doctor. Claro que me lo estabas pidiendo, ¿no? Fíjate que ahí me parece interesante, o sea, esta reflexión del profe, o sea, que hacia dónde pudiera ser, porque efectivamente, a ver, yo puedo pensar que cuando llega el diagnóstico, llega la discapacidad y el diagnóstico, y es por eso que no aprende, ¿no? Porque tiene una discapacidad, es por eso que no aprende y por eso puede ser excluido. Pero si también vemos esto como una cuestión circular, es que al llegar el diagnóstico, ¿verdad? Eso que está pidiendo el padre es, al llegar el diagnóstico, el problema es que es excluido también y no aprende. Entonces, fíjate cómo los dos escenarios operan. Es decir, esta idea de que llega el diagnóstico, es una discapacidad y por eso no aprende, ¿ok? Y entonces por eso pues es excluido de la escuela porque no aprendió. Pero también tenemos que pensar que cuando llega el diagnóstico, llega la discapacidad, o sea, el diagnóstico con discapacidad, algún trastorno, lo que sea, es excluido y eso también no permite que aprenda. O sea, ambas lógicas operan. De repente nosotros, por ejemplo, nos quedamos con la primera, ¿no? Con la primera, es decir, eso que, bueno, pues con razón con razón no aprende, bueno, pues ya sabía yo, entonces, si lo dice el diagnóstico como algo que se posee, que está hecho en piedra, que algo que se tiene, entonces no va a aprender porque el diagnóstico es eso. Pero cuando yo paso, que la segunda es como cuando paso a pensar que el diagnóstico es el resultado de una experiencia también. O sea, esos niveles pudieron haberse modificado, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de ambiente enriquecido, qué tipo de escuela, qué tipo de enseñanza. Bueno, entonces vamos a ver que el diagnóstico no es malo per se, sino lo tendríamos que ver como un elemento que nos permite precisamente mejorar la experiencia para que mejore el aprendizaje. O sea, el diagnóstico como un punto de partida, no como la nota final declaratoria, casi una muerte anunciada acerca de lo que no va a ser, ¿no? O sea, esas reflexiones en torno al mismo y algo que me parece muy importante, porque de repente en esta misma discusión, pareciera que el diagnóstico es algo que se encuentra solamente como cuando encuentras una planta, ¿no? Y en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, el diagnóstico también se construye. O sea, hay un elemento constructivo del diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no es porque no exista tal o cual entidad, sino porque no olvidemos que está atravesado por una práctica social, es una práctica humana. Los que hacen los diagnósticos, ¿no? Pues somos nosotros, las personas, en un determinado contexto, bajo una determinada situación, frente a un imperativo que nos están pidiendo. Por ejemplo, esto de si no tienes cinco estudiantes con tal cosa, se van los servicios de educación especial, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también que ese diagnóstico, en su carácter de construido,
precisamente, o sea, en él operan otras lógicas que no solamente tienen que ver, ¿cómo decirlo?, con un ejercicio netamente científico, neutral, desinteresado, ¿no? Allá hay interés, allá hay los propios sesgos cognitivos, las ideas, las representaciones de los profesores, lo que están pidiendo, las normas, la política, qué es lo que nos está diciendo. Bueno, si yo lo pienso así, bueno, pues un diagnóstico construido, que lo construido no quiere decir que sea malo, pero lo malo es no pensar que ese diagnóstico no es el resultado solamente de un ejercicio científico, sino también una construcción a partir de una práctica social. Bueno, pensarlo así, pues nos permite también ser críticos del mismo, es decir, pensar que este diagnóstico, así como se construyó, también es dinámico, es movedizo, nos puede jugar malas pasadas, puede ser erróneo, y entonces yo debo tener cuidado con establecer, como te decía en un primer momento, ese diagnóstico como algo que está tallado en piedra, que es la condición del sujeto, que se confunde con el sujeto, que es el sujeto, o sea, el sujeto reducido a una identidad diagnóstica, y que a partir de ahí nosotros tomamos todas las decisiones y por desgracia, de repente, como bien dices, nunca, no, o sea, no siempre las mejores acerca de cuál es el futuro del chico, ¿no? Y se nos olvida toda esa construcción que al final puede estar errada. Cabe la posibilidad de error. Y en este tenor, pues a veces pareciera que ese mismo diagnóstico, el conocer esa respuesta, ubica también al maestro como diciendo, ay, entonces no soy yo, no es mi práctica. Que también ahí hay un asunto que tendríamos que revisar, y entonces ahí, ¿cómo atender también esa parte? Porque entonces, pues ya para qué hago otra cosa, pues al fin ya tengo la respuesta. Y esto Efectivamente. pues también se convierte en un problema para el mismo docente de educación especial que estaría allí aportando para ir direccionando a ese otro punto, doctor. Así es. Bueno, y eso me parece interesante porque entonces el profesor, vamos a suponer que llega el diagnóstico y dice, bueno, pues no es mi responsabilidad, no tiene que ver con mi práctica. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues entonces no puedo hacer mucho. Ahí lo deja. Fíjese, entonces, todo lo que el chico o la chica dejó de hacer deviene en algo, ¿no?, negativo, deterioro de aprendizaje del chico. Es decir, si el profe, o sea, vamos a suponer que lo agarra en primero de primaria, ¿no? Y sale con un diagnóstico y dice, bueno, pues déjalo ahí, corre, hace lo que sea, no importa, no me interesa. Y allá lo agarra por sexto de primaria y después sale y dice, no solo tenía tal cosa, por ejemplo, no solo tenía autismo, sino además comorbilidad con trastorno de déficit de atención. Fíjate, ahí lo que yo le diría en esta ausencia de autorrevisión al profe es que ya no estamos tan seguros si evolutivamente, fisiológicamente, genéticamente, todo lo que tú quieras, esta comorbilidad se dio porque era parte evolutiva de una degeneración o si fue producida por la inacción. O sea que si es efecto o resultado de la exclusión, de esa exclusión simbólica que muchos estudiantes se enfrentan cuando tenemos las escuelas que dicen precisamente, el chico ya está aquí, ya. O sea, nosotros ya hicimos nuestra cuota de inclusión porque ya tenemos los chicos, sí, claro, pero todo lo que los chicos dejan de hacer, ¿verdad? Porque no les exigimos, porque no les pedimos, porque tenemos bajas expectativas, también devienen, ¿verdad?, en ese deterioro que nosotros vamos viendo, de tal suerte que todo lo que dejamos de hacer por ellos, desde que entran a la escuela, lo que puedan lograr, no vamos a decir que lo van a lograr todo posiblemente, porque ningún chico lo logra todo, no, logra uno por ahí, pero todo lo que dejan de hacer, ¿verdad?, no es resultado de su condición. También, o sea, no solo es resultado de su condición, sino también es resultado de la exclusión simbólica a la que se han visto ellos, bueno, son relacionados en la escuela, donde, pues, los profesores, pues, como sabemos que no pueden hacer mucho, pues, hemos dejado de intentar. Y ahí también contribuimos, y al rato, fíjate, yo lo he visto, no solo el diagnóstico opera verticalmente, es decir, que no solamente yo puedo decir que se profundizó su cuestión cognitiva del chico, ¿no? Entonces pasó de leve a moderada, sino además hay una cuestión horizontal, y es
que ya no solo tiene este diagnóstico, sino ahora tiene comorbilidad con este. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este de autismo, comorbilidad con oposicionista desafiante, comorbilidad con trastorno de déficit de atención. Y uno dice, o sea, este chico con autismo era propenso biológica, fisiológica, genéticamente, evolutivamente, a la comorbilidad, o esa comorbilidad es el resultado precisamente de una escuela que escasamente se ha interesado, que escasamente ha trabajado con ellos y que al final, pum, o sea, no solamente aumenta lo vertical sobre la profundidad de su diagnóstico, sino que además horizontalmente hay una escalada diagnóstica donde no solamente tiene una cosa, sino que su estado se explica por dos comorbilidades, oposicionista, desafiante, trastorno de déficit de atención. Y es ahí donde uno se tiene que preocupar porque efectivamente dice, bueno, pues la inclusión no puede ser, oye, somos más inclusivos porque hemos encontrado en este chico mucho más comorbilidad, diagnósticos y podemos decirle todo lo que tiene hasta las amígdalas, ¿no? No, a ver, ahí ya no estamos hablando de inclusión, ahí ya estamos hablando del efecto que no era la finalidad, porque las finalidades no siempre coinciden con los efectos, del efecto de la propia violencia, de la exclusión simbólica que pasa en la escuela cuando yo volteo a otro lado y digo, ese estudiante ni me toca ni me interesa y que se lo lleve el profesor de educación especial. Y el profesor especial que se lo lleva, ¿verdad? Y que cuando trabaja solo en individual no se da cuenta de la pérdida que puede tener también en los espacios donde puede estar compartiendo con los demás, que también jalan, que también retan. En el ejemplo que les ponía de este chico con síndrome de Down no escolarizado, o sea, el ejemplo era que, pues, la profesora no hizo en un plan de intervención lo que pudiera haber hecho, pero el simple hecho de haber estado ahí, de que sí lo tomó en cuenta para las actividades, tuvo un efecto. Y ahí está el efecto pues que es el estar acompañado con otros sujetos, tener retos, tener amistades, socializar. Híjole, bastante interesante, Rodolfo. Y para contextualizar aquí a quienes nos están acompañando, hay un texto que hace poco también subió el doctor a las redes, que se llama Retos epistemológicos y teóricos en los procesos de investigación en educación especial, que es de donde retomamos esta charla. Y ahí se plantea todo esto que más explícito, con más detalles, esto que hoy nos está planteando el doctor. Y me gustaría como cerrar esta charla, bueno, esta parte, porque hay algunas preguntas que se me hacen bastante interesantes que nos puedes ayudar a responder. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la educación especial para, pues por aquí nos ponían, para transformarse, para reinventarse, para replantearse hacia estas nuevas propuestas, ¿no? A esta nueva exigencia de lo social en términos de inclusión? Bueno, a ver, me parece que una de las transformaciones tiene que ver con esta tensión que todavía existe entre si lo que le toca al profesor de educación especial o sea, es responder desde un saber médico, o sea, una cuestión médica, lo que yo decía, le comentaba hace un momento a Alfonso, yo doy clases a educadores especiales, y entonces les doy clases, o sea, estaba dando clases y no me acuerdo qué les pregunté, y la respuesta de los que se están formando, ¿no? Se están formando, van en quinto semestre. Y la respuesta de ellos fue, bueno, pues que lo que a ellos les tocaba era que el chico controlara esfínteres, que lograra sentarse, que lograra ir al baño autónomamente. Y entonces yo decía, bueno, me queda claro que sin esas condiciones, pues es muy difícil que esté en la escuela, ¿va? O sea, son cosas básicas, pero también me queda claro que esa no puede ser su finalidad. Bueno, ahí está la tensión, es decir, si mi labor ahí solamente va a ser una cuestión de trabajar unas cuestiones fisiológicas, médicas, o si hay un elemento pedagógico, y lo pedagógico es político, o sea, lo político no como la política, ¿no? Lo político como esta reflexión que nosotros tenemos que hacer acerca que toda intervención es política en la medida que eso que yo hago para volverlo más funcional, para que se adapte, está incidiendo en su personalidad. Es una cuestión política que está atravesada ahí por condiciones sociales, ¿no? Entonces, este paso, esta tensión entre, a mí solo me interesa lo fisiológico, incluso cómo hablamos de repente, porque pareciera que solamente es una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, perdón, más bien madurativa. O sea, ojo, porque
cuando hablan de maduración, yo entiendo que hay cuestiones orgánicas a nivel orgánico que el concepto de maduración sí aplica, pero me parece que es un exceso cuando decimos la maduración en la totalidad del chico, y de repente pareciera que es como estos aspectos madurativos del chico que tenemos que ver, esto que vaya al baño, que haga, que coma, que no sé qué, que pasan por esa cuestión orgánica y que reducen, ¿verdad?, el papel que juega el educador especial como un recurso pedagógico, ¿no? Como toda una pedagogía que cuando uno revisa la historia, vamos a encontrarla ahí. O sea, por ejemplo, cuando uno ve estas escuelas de élite, ¿verdad? Que son carísimas, los métodos que usan empezaron en la educación especial. O sea, de repente todo eso pues se pierde en esta atención donde, como hay un diagnóstico, y no estoy hablando aquí de un diagnóstico psicopedagógico, no, estoy hablando de un diagnóstico así, vil médico, o sea, donde lo único que doy yo la entidad nosográfica y todas las características, donde yo me reduzco a eso y donde pareciera que la labor que me toca, pues es de cuasi médico, donde, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Me decían mis estudiantes, donde mi logro, lo que yo tengo que hacer es que controle esfínteres. Y tú decías, bueno, o sea, sí, a ese nivel me parece que podemos empezar, si es el caso, pero no nos podemos quedar ahí, porque incluso me decían, ¿no? El aprendizaje escolar, o sea, la cuestión escolar así amplio del currículum ya no nos toca. Incluso yo le decía, bueno, pues entonces, a ver, no sé si ustedes han enterado que los centros de atención múltiple, la propuesta curricular del centro de atención múltiple no es una cosa ahí de ve al baño y come solo, sino que retoma también la propuesta curricular de la escuela regular. Es decir, lo que te está diciendo es que hay un elemento de orden pedagógico, de una educación, por eso es educación antes que especial, ¿no? De una educación que tenemos que rescatar por sobre la otra cuestión que yo no digo que, a ver, yo no digo que no sea importante, pero sí es peligrosa en la medida en que reducimos, o sea, el peligro es el reduccionismo, reducir la acción del educador especial pues a una cuestión casi médica, solo de rehabilitación, donde a mí me toca, por ejemplo, que logren una propuesta conductista, interconductista, o lo que tú quieras, cognitivo-conductual, donde logren controlar esfínteres, y una vez que lo hicieron, yo ya he hecho mi labor, ¿no? Eso me parece que es uno de los retos que tiene, ¿no? Es recuperar el elemento de orden pedagógico frente a la impronta hoy por hoy que tenemos de muchas formas en que podemos nosotros empezar a diagnosticar a todos los estudiantes y prácticas donde pareciera que pues lo que hay que hacer es ponerle los test a todos para ver qué diagnóstico tienen. O sea, que ahí, me parece que ahí hablamos de casi una cacería de brujas y no de un ejercicio donde primero agotamos lo pedagógico y después vamos viendo los elementos, o sea, donde ya se agotó aquello que requerimos de otros apoyos de otros especialistas, por supuesto. Sí, no, bastante interesante. Y bueno, pues ahí está estos elementos que hay que recuperar. Voy a poner aquí en la charla el texto del doctor para que igual si pueden revisarlo, la verdad vale mucho la pena porque nos habla pues de una manera más detallada lo que hoy nos expone en esta charla, que de ahí retomamos esta plática. Y bueno, hay algunas preguntas, doctor, que por aquí Sí. me parecieron interesantes. Deja aquí, recupero, aquí está la primera. Entonces, aquí nos dicen, mira, dice Cristian, estimado doctor Rodolfo, me interesa conocer su opinión sobre la licenciatura en inclusión educativa en las escuelas normales. ¿Qué considera usted respecto a esta iniciativa y a su impacto en la formación docente? Bueno, Cristian, saludos. Ese es uno de los problemas que yo decía. O sea, cuando uno dice de la educación especial a la inclusión educativa, pues eso pasó. O sea, desaparecieron la licenciatura en educación especial y pusieron la licenciatura en inclusión, pensando que la inclusión es la nueva educación especial, cuando la inclusión no es una disciplina. O sea, yo me pongo a pensar de repente, donde yo trabajo también un día se les ocurrió pensar en una licenciatura en inclusión educativa y yo decía, a ver, esa licenciatura en inclusión educativa, ¿cuál es la disciplina? O sea, la inclusión educativa, dice Aldo Campos, tiene una naturaleza postdisciplinar, o sea, no es una disciplina, no es una multidisciplina todavía, o sea, todavía se acerca más la educación especial a una disciplina. A ver, una cosa es tener una educación especial con una perspectiva inclusiva,
¿verdad? Y otra cosa es tener una licenciatura en inclusión que yo sospecho que terminó siendo una licenciatura en educación especial, solo con nombre de inclusión educativa. A ver, ¿por qué? Y no por otra cosa, sino porque en las escuelas normales, pues mentira que dijeron, educadores especiales, adiós, váyanse, jubílense antes. No, son los educadores especiales los que empezaron a dar las clases en licenciatura en inclusión. ¿Y qué da el educador especial? Pues el saber y la disciplina que tenía. Entonces, fíjese que de facto no cambió demasiado, o sea, porque aún así seguían los profesores de educación especial dando esas asignaturas y queriendo o sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pues daban su contenido, lo que ellos se habían dedicado, pero ahora con una imprecisión, y es, pues, ¿qué hace un licenciado en inclusión educativa? ¿El licenciado en inclusión educativa hace lo del educador especial? ¿O a qué se dedica? Hoy por hoy el reto está en las escuelas en las normales, donde ya están los egresados, y la gran pregunta es, tendremos que hacer un estudio interesante, ¿a qué se dedica un licenciado en inclusión? No lo sabemos, pero bueno. Y al final ellos ingresan a educación especial. Pues Y sí, entonces tienen que hacer la intervención. efectivamente, porque al final lo que están preparados es en educación especial y no en inclusión, porque la inclusión no es una disciplina. No, y además no les dan trabajo o no los aceptan para poder hacer su examen como maestro de grupo, por ejemplo. Ahí El único tenemos. campo es la educación especial. Sí, Pero bueno, entonces sí, es interesante porque entonces la ficción de la que se sostiene es que hay evolución, pero esa evolución es un engaño porque no es una evolución, o sea, no se ha mejorado, sino más bien se ocupó con otros conceptos que al final tienen como efecto el que no tengamos claro qué es la inclusión. O sea, eso como tienes en no pensar en qué deberíamos nosotros de imaginar cuando estamos hablando de inclusión. Entonces decimos, bueno, pues es la educación especial, pero ahora le vamos a llamar inclusión, ¿no? sí. No, y fíjate que este comentario me resulta interesante de actualizarlos, más que protocolos de actuación, no hay lineamientos, tenían que haber salido desde diciembre y ya dan casi 9 meses que después de aprobada, ¿no? Ese capítulo 8 de educación inclusiva, ¿no? Ya ves que hubo un debate donde no hubo consulta, se hizo la consulta, en junio del año pasado vuelve a salir ya el documento y en diciembre tenían que haber salido los lineamientos de educación especial a nivel federal y no están, por Bueno, ejemplo. pues esto es un ejemplo, y el otro que tenemos todavía peor es que dice la propuesta, la reforma, que hay que seguirse basando de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y esa todavía hasta ahora sigue en el limbo de, pues es un documento, pero no, o sea, no ha pasado por todas las de la ley, ¿no? Entonces, estamos trabajando, porque ahí en esa estrategia se menciona la educación especial, ¿no? Pero, pues es un documento igual, o sea, que está ahí, ¿verdad? Hazle caso, pero, pues no ha tenido el proceso debido. Así es. Y bueno, fíjate que aquí hay otra pregunta bastante interesante. Bueno, comentario, dice, la educación especial de Alejandrina, dice, probablemente, a ver, la educación especial tendría probablemente que ser transgresora de sus propias prácticas. En los casos del CAM laboral, por ejemplo, mirar hacia la vida independiente y el impacto que tiene la escuela sobre los entornos, porque incluso desde las mismas prácticas laborales, en las empresas se replican mecanismos de exclusión en las escuelas de formación. Y bueno, que también ahí hay un tema bastante complejo en la formación laboral de jóvenes con discapacidad, porque también por derecho hay alumnos con una situación de temas de cuidados más extensos Ajá, que tú dices, ¿qué hacemos con él? Y eso no se ha resuelto. claro. Entonces sí me parece que también hay algo que ahí se tiene que trabajar, Rodolfo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, saludos a Alejandrina, ¿no? Alejandrina fue una estudiante mía y bueno, por aquí anda ya muy activa también en todos estos temas. Y bueno, sí me parece, porque ahí ya pasamos de un problema que podemos casi pensarlo, que de repente así ha pasado con la discapacidad, cuando la discapacidad es tratada desde una lógica epidemiológica, o sea, como una cuestión epidemiológica, donde dice la prevalencia sube, baja, a veces pensamos que es como un problema coyuntural, es decir,
se va a terminar en la medida que la medicina avance, por ejemplo, que se cura el síndrome de Down. ¿Sí me explico? Es un problema epidemiológico, es como la pandemia, ¿no? Entonces, una vez que se controle el sector salud, lo va. Mientras se ve ahí, se ve como un fenómeno coyuntural, que en algún momento vamos a superar y que por tanto, pues lo único que tenemos que hacer es esperar a que la ciencia progrese, llegue y nos lleve a la evolución. No, lo que hay que ver y aquí es que esto es un problema estructural, no es coyuntural. Y si es un problema estructural, por ejemplo, aquí tenemos el reto de qué va a pasar cuando salen del camp. O sea, porque aquí Alejandrina dice las prácticas propias del camp, y yo estoy de acuerdo, pero lo que tú dices también, pero una vez que sale del camp, como estructuralmente está pensado en lo social para que la persona se pueda incorporar de una cuestión independiente. Entonces, de repente, en el camp pueden darse, que todavía, o sea, habrá unos, habrá otros, ¿verdad? Pero pueden darse esas transformaciones, pero se nos olvida que al final el chico va a ir a dar a lo social. Y entonces en lo social no estamos preparados todavía, ¿verdad? Todavía no hay los sistemas de apoyo, no hay las estructuras, porque hay que lo espere y que nosotros podamos pensar que va a ser, voy a usar esta palabra que no me gusta mucho, pero va a ser cotidiano, va a ser normal el que se estén empleando personas con discapacidad. No, porque nosotros desde esta lógica de la epidemiología, de la discapacidad como una cuestión de epidemiología, ¿verdad? Estamos esperando a que llegue la propuesta de salud, que incluso ahí está la cuestión de la educación especial, para que cure al enfermo, y va a llegar un momento en que las empresas no van a necesitar hacer cambios porque la discapacidad va a desaparecer, ¿no? Entonces, hay la coyuntura, es que estamos en este momento. No es cierto. O sea, eso es una cuestión estructural. Todos estos elementos va a ser muy difícil, o sea, se escapan. O sea, cuando nosotros pensamos que ya está resuelto tal situación, salen otras, ¿no? O sea, esa es la cuestión estructural, porque tiene que ver con la finitud humana, porque tiene que ver con la vulnerabilidad ontológica humana de nosotros. Entonces, si no lo pensamos así, pues siempre estaremos esperando tiempos mejores donde la discapacidad desaparezca, donde la otredad desaparezca, donde todos podamos ser normalitos, ¿no? Bastante complicado. Y mira, aquí hay otro comentario que tiene que ver con este último planteamiento. Dice Ajax Eduardo Domínguez: un gusto saludarle y escucharle nuevamente, doctor. Pregunta: ¿tendríamos que poner la mira en un enfoque de inclusión radical o en una inclusión moderada entre lo posible en nuestro sistema educativo, y si esta inclusión moderada pudiera constituir como la excusa perfecta para no avanzar? En general hay muchas voces entre educadores especiales. No modificamos nuestras intervenciones individualistas porque no hay condiciones dentro del aula. ¿Hasta dónde está ese trabajo? Saludos, Ajax. Ajax también lo conozco allá hasta Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala. Ahora estoy más cerca yo a donde vivo de Tlaxcala que antes, ¿va? Muchas gracias, Ajax. A ver, este concepto de moderado y radical es del doctor Ismael García Cedillo. Cedillo. Ajá. Efectivamente. Y él promueve, o sea, o está del lado de una inclusión moderada porque es más realista, ¿no? O sea, es algo que se puede llevar a cabo. Lo que a mí de repente no me ha gustado, no tanto de la división, sino el nombre, porque lo radical en sentido estricto significa crítico, pero nosotros en el sentido común, para nosotros no es algo crítico, es algo inalcanzable. Entonces, ¿cuál ha sido el problema, no? La crítica que puedo hacer, con todo el respeto al doctor Ismael García Cedillo, en el nombre, no tanto en la distinción, porque sí que él fundamenta bien por lo moderado y no sé qué. Sin embargo, cuando tú pones ese otro tipo de inclusión al lado de lo radical, o sea, lo radical como aquello exagerado, fuera de lugar, efectivamente, el efecto que puede tener, ¿verdad? Que es, por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué necesitamos las utopías? ¿No? Porque la utopía te ayuda a ir avanzando, te ayuda a imaginar mundos posibles. Entonces, lo que puede tener como efecto también es decir, ya no podemos imaginar más allá. La inclusión es esto que tenemos ahora. Y no es cierto, la inclusión no es algo acabado, es algo que está en disputa, en tensión constante, en movimiento constante, porque ¿qué crees? Que cuando nosotros pensamos que ya incluimos,
¿no? La otredad, o sea, la otredad nos desborda y ya hay otras cosas que no teníamos contempladas y que exigen la reactualización de eso que llamamos inclusión. Por eso la inclusión, le decía Cristian, no es una disciplina, ¿no? Yo incluso pienso en un principio de inclusividad, o sea, que la inclusión se rige con un principio de inclusividad, es decir, el principio de inclusividad es ese dinámico donde nosotros vamos avanzando, ¿verdad? En la medida en que se nos van presentando nuevas pautas y exigencias imperativos de inclusión, ahí donde nosotros no veíamos exclusión, ¿no? Ahí donde no veíamos exclusión y por ende no era un tema de inclusión, hoy empieza a ser visible. Entonces, esa inclusión radical, si bien no realizable en este momento, sí nos permite, diría Mills, imaginación sociológica, pensar con creatividad mundos posibles, formas posibles, otras metodologías, otras formas de existencia de la escuela, etcétera, etcétera. Sí, y Mel Ainscough también habla de los liderazgos, ¿no? Por ejemplo, que son los que también promueven o no. Un liderazgo puede cambiar, ¿no? Un líder inclusivo, si se va de ese espacio, pues entonces, se vuelve a remover todo lo que ya se había dejado por ahí. Pero bueno, otro comentario que por aquí nos escribe Connie Brown, que también nos sigue. Dice, hola, excelente noche, el doctor Rodolfo tiene razón. El caso de mi hijo reafirma lo que comentó al inicio de la charla. Mi hijo Tea desarrolló el habla debido a las propiedades emergentes de la socialización por presión social para pertenecer e imitar, pero también fue un trabajo colaborativo con la profesora de aula y la maestra de inclusión o mal llamada sombra. Bueno, pues es ese efecto no previsto que tiene la escuela, que tiene cuando yo le digo a mis estudiantes, cuando te preguntan, pero ¿cómo este estudiante va a estar aquí? O sea, no está aprendiendo. Bueno, dije, yo lo primero diría, no, sí está aprendiendo. No está aprendiendo lo que tú quieres, pero sí Así está es. aprendiendo. O sea, que no está aprendiendo los contenidos, lo que tú dices, lo que tú racionalizaste, lo que tú planificaste, te creo. Pero es mentira que no está aprendiendo. El simple hecho de estar ahí, de convivir, de participar, no solamente, no, o sea, cuando estar ahí, no solamente es estar ahí como mueble, dibujando o corriendo o ahí solito, no. Estar ahí, existir ahí, convivir ahí, ¿verdad? Eso ya está produciendo cosas en el aprendizaje, ¿no? En sus capacidades que no pasan por lo que nosotros tenemos planificado. Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que el aprendizaje está, ¿no? Siempre, pero no cuando queremos, al ritmo que queremos y como lo queremos. Sí, bueno, pues para ir cerrando hay varios saludos. Mira, Lidia Avilés dice desde Hermosillo, Saludos. Sonora, que muy buena exposición, excelente charla. Elsa Gómez, esta es una directora de una primaria que por ahí atendemos. Aimed Romina dice, así es, se ha confundido educación especial con inclusión educativa, que ahí también, híjole, eso como ha generado, pero ya lo platicabas hace rato. Esto fue un error desde que se hizo la reorientación de los servicios de educación especial y que el mismo Ismael Cedillo lo comparte, ¿no? Dice Claro. que quizás un error de ese momento fue, en vez de poner, ¿cómo lo decía él? En vez de hablar de integración, tenían que haber hablado de inclusión desde ese momento, ¿no? Claro, Él lo así. reconoce. Ajax acá otra vez dice, la cacería de brujas inicia en las políticas normativas que imponen un número de estudiantes con discapacidad, trastornos, aptitudes sobresalientes para justificar su presencia en una escuela regular, que esa es la otra, fíjate, Ajá. ¿no? Yo veo los estados, ¿no? Donde si no se cubre, ¿no? Una USAER no cubre esa cuota de alumnas o alumnos con discapacidad, entonces se tienen que mover a otro lugar. Ajá, que ahí está interesante, porque entonces volvemos a lo mismo, es decir, la idea que el educador especial lo único que trabaja, ¿verdad? Es con ese chico en esa condición, y si no hay un chico con un diagnóstico, él no tiene razón de ser. Diría, no, ahí hay todo un elemento de orden pedagógico donde sí, porque la ficción, la idea es que, aunque tú creas que todos los estudiantes están aprendiendo, eso es mentira. Hay estudiantes que no lo están haciendo y que no se están atendiendo. Sí, ¿no? Y mira, justo latina aquí Cari Toral, Mm. ¿no? Excelente charla. La inclusión de las escuelas continúa siendo un proceso forzado. Es una batalla constante con la mayoría de los docentes. Es desgastante para los especialistas tratar de cambiar paradigmas, además sin herramientas y sin esa capacitación adecuada, que ese es otro tema. Claro, así es.
No sé, no ha llegado esa revalorización con la Sí, capacitación. sí, sigue siendo como el chupacabras, ¿no? Todos nos hablan de ella, pero no la vemos. Así Dice es. Carolina, hay escuelas tradicionalistas que excluyen a los estudiantes y en donde aplican metodologías basadas en neuropsicología cognitiva, pero la capacitación docente basada en neurociencia sigue esperando que el estudiante que tiene alguna condición actúe como un alumno normal y pueda llegar a segregarlos porque no aprenden como los demás. Y Saludos, justo ahí tocas, Carolina. Así es. O sea, justo tocas esto, ¿no? Ahí en el documento. en el documento, sí, cómo se reifica también reduciendo el chico a un cerebro normal que, como un trabajo ingenieril, ¿no? Donde, bueno, pues todos los cerebros, son iguales y por tanto, pues yo tengo que picar aquí, jalar acá y el cerebro ahí está y nosotros solamente estamos reducidos a nuestro cerebro. Sí, y mira, ¿la maestra sombra es un elemento inclusivo o es un pretexto ideal de la escuela o del maestro de grupo para no acercarse al alumno? Es que no tendría que ser maestra sombra. O sea, a ver, hay instituciones donde se trabaja la codocencia, es decir, hay 2 profesores y no hay uno que se dedica a tal niño, ¿verdad? Entonces, o sea, que haya otro profesor me parece excelente, pero no atrás de un niño nada más, sino que haya un ejercicio de codocencia. Así es. Y eso lo plantea, si no me recuerdo, también ay, se me fue el nombre ahorita, pero ahorita te lo comparto. Ahmed dice, ¿cómo cambiar la mentalidad de directores de escuelas que siguen haciendo lo posible por sacar a los niños de la escuela, aun cuando se sabe de la normatividad? Porque, híjole, eso As pues Pues sigue. también es elemento formativo, o sea, aquí nos dice el reto formativo. No sabemos muy bien qué es eso de la inclusión y pasan, las políticas pasan por los mandos medios y pasan por los directores. Sí, mira, y aquí, mira, está el doctor Francisco Vela. Bueno, Saludos, doctor Francisco. sí, un gusto, doctor. Dice, un gusto escucharlo. Dice, en esta excelente conversación, sin duda que estar en la escuela es una oportunidad de aprender. ¿No? Saludos, un abrazo, doctor Francisco. Sí, y ese estar, pues implica una grande responsabilidad pues para todos, o sea, no nada más para el maestro de escuela regular, sino también para el maestro de educación especial. Y eso creo que es lo que hemos descuidado, doctor, Sí, ¿no? así Sé que es, es una responsabilidad compartida así es. y ahí es donde Saludos hay que a trabajar. Y nuestra bueno, yarda. pues ahí están los saludos, ahí están los comentarios. Algo con lo que quiera cerrar esta charla que estuvo bastante interesante. Bueno, pues, pues no un comentario extenso, sino, bueno, pues ya como a manera de cierre, me parece que es momento de, a ver, de este problema estructural que tenemos, que no se replique en la estructura también de la educación especial y la aula regular. Me parece que de repente la propia estructura organizativa, esto que estás diciendo política, que no parece haber voluntad política, sí que tiene un efecto en la propia estructuración de lo que aparece en lo que se puede hacer en la propia escuela, ¿no? En el campo educativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque así como está organizado, no facilita que educadores especiales se sienten y dialoguen, o sea, de buen momento con los profesores, porque, por ejemplo, los educadores especiales son itinerantes. Entonces, van a una escuela, van a otra, y entonces eso no facilita, ¿no? Que haya este diálogo, este intercambio, este trabajo interdisciplinar. ¿Por qué? Bueno, pues porque o sea, aunque el discurso dice que el educador especial no es el que tiene que trabajar con el niño individualmente, sí que sigue otra lógica, contraria, y es que ahí vas a estar donde haya estos niños y vas a ir solo a atender tales días, ni siquiera estar completo, ni estar en el aula, porque vas a estar en varias aulas y vas a estar en varias escuelas. Entonces eso es contradictorio. O sea, vamos a ver cómo este elemento de orden estructural, político, también obstaculiza que eso que se dice en el discurso se haga visible, se materialice, ¿va? Híjole, pues sí, hay bastantes temas que podríamos ir abordando, pero creo que lo de hoy se cumplió con esto que se pretendía, ¿no? Hablar de la historicidad, hablar de cómo tendremos que transitar a este modelo social de la inclusión. Y bueno, pues creo que hay varios retos, ¿no? Que nos quedan ahí para abordar. Y pues agradecerte, Rodolfo, ¿no? Por el tiempo, porque siempre, ¿no? La verdad es que siempre que invitamos al doctor, con todo gusto, aquí nos acompaña y comparte pues estas experiencias y saberes que
que es algo que también es de agradecerle y reconocerle su sencillez para poder compartir los conocimientos que ha venido trabajando. Y Con bueno, gusto. pues gracias, Rodolfo. No te desconectes, nos vemos la siguiente semana, descansen, cuídense, compartan la charla, de verdad que hay muchas herramientas que se pueden rescatar aquí, pasen la voz con los demás colegas y que esperemos estos planteamientos pues también ayuden a repensarnos como educación especial, repensarnos como maestros en la escuela de educación básica. Creo que hay muchas cosas que hay que trabajar. Pues doctor, muy buena noche. Saludos a la audiencia. Sí, no te desconectes y nos vemos. Cuídense mucho, que descansen.